Hemos hablado en una secuencia de videos del doctor Arroyo de Río. Hemos tratado de enfatizar lo más importante de la vida de este hombre, que fue uno de nuestros presidentes y tuvo que enfrentar una de las crisis sociales, políticas y aún invasión de nuestros hermanos peruanos. Fue una situación difícil para él en medio de la controversia. Y hoy vamos a intentar seguir con la secuencia, porque hemos hablado de su nacimiento, hemos hablado de su gobierno y vamos a hablar hoy lo que tiene que ver con su trayectoria dentro de los procesos que él vivió como presidente y hasta su muerte. Nuestro canal, el único énfasis importante es poder dar una información histórica y una información que a usted le pueda valer o servir para poder entender la historia desde la perspectiva que se conoce y se entiende. No se olvide, suscríbase al canal, denle like a la campanita y visite nuestras redes sociales. Esto solamente es información y nada. El doctor Arroyo de Río, pocos meses antes de finalizar su gobierno, cuando se iniciaban los preparativos para las nuevas elecciones presidenciales, al principio de 1944, el Partido Liberal, aunque un poco debilitado por las luchas internas, propuso la candidatura del doctor Miguel Ángel Albornoz, director supremo de dicho partido y último presidente del Congreso Nacional de nuestro país. Para contrarrestar esta candidatura, las fuerzas opositoras organizaron una coalición que agrupaba a comunistas, socialistas, conservadores y disidentes del partidos liberales, a la que denominaron Alianza Democrática Ecuatoriana, la cual auspició la candidatura del doctor José María Velasco Ibarra, como fue siempre su costumbre, radicado fuera del país. Dicha coalición, con la ayuda y el asesoramiento entonces del teniente Sergio Enrique Girón, quien desde los últimos días de 1943 había empezado a planificar un golpe para derrocar al régimen comprometido para el caso a los oficiales de varias unidades militares. Se fraguó un golpe de Estado al doctor Arroyo de Río, que fue algo impresionante, algo que trajo mucha crisis social al país, trajo mucho dolor al país. Por eso que cuando uno habla de la historia hay que entenderla y comprenderla. Y también hablar de sus autores, quienes tuvieron parte que ver en esa historia. Por eso que siempre hemos dicho que el doctor Arroyo de Río podía ser un héroe o un villano, pero tuvo oposición, muchísima oposición. Pero encima de la oposición hizo obras ejemplares, obras que hasta hoy uno como ciudadano las puede contemplar. El ejército y los carabineros, leales al gobierno, pidieron al presidente la autorización para enfrentar aquella revolución, pero prefirieron renunciar para evitar los horrores de una nueva guerra civil en el Ecuador, que se hubiera desatado cuando solo le faltaba 3 meses para concluir su periodo o su mandato presidencial. Él prefirió renunciar y no seguir con esta guerra o esta actitud violenta. Su renuncia pudo facilitar al que el país se mantenga dentro del régimen constitucional, sin destruir lo que llamamos democracia. Por eso no era lo que querían, eso no es lo que deseaban los anarquistas. Lo que estos querían era todo lo contrario, la captación de un poder dictatorial. Eso es lo que querían aquellos anarquistas de su época. Aniquilación y muerte física a civiles o adversarios vencidos. Oscar Freire, breve historiador general del Ecuador, toma 2. Él afirma eso en ese tomo. Viajó a Colombia, donde fue recibido con todos los honores, pero con el advertimiento del nuevo gobierno del doctor Velasco Ibarra. Se desató en su contra una feroz persecución contra el doctor Arroyo de Río. Imparable, insaciable esta persecución. Fue increíble. Hablando sobre el doctor Arroyo de Río, sus bienes le fueron confiscados
Su casa fue adjudicada a la Marina de Guerra y su extensa biblioteca particular fue entregada a la Universidad de Loja, que no queriendo ser cómplice de robo, rehusó aceptar el despojo y lo recibido solo en custodia para devolverle posteriormente a su legítimo dueño. Hablando del doctor Arroyo de Río, se le negó el pasaporte, se le quiso quitar sus derechos de ciudadanía y se llegó al extremo de pedir en su contra la pena máxima, 16 años de reclusión mayor, extraordinaria. Fue un maltrato en que la carta del 12 de febrero de 1942, dirigida desde La Habana al señor Gustavo Ilibo Vaquerizo, es uno de sus párrafos, le dice y expresa muy enfáticamente el doctor Arroyo de Río: el momento de la pasión enceguecida tendrá que pasar y pasará. Fue la acción del doctor Arroyo de Río. Fue la carta que envía el doctor Arroyo de Río a Illingworth. Entonces es posible que la verdad sea la canción entonada por los labios juveniles y la luz encendida por el pensamiento nuevo. Hablar del doctor Arroyo de Río es hablar con un alto valor moral, ético y cívico. Un hombre que tenía una alta estima. Entonces, cuando hablamos de la historia, hay que recordar mucho al doctor Arroyo de Río, no como un villano, no como aquel que perdió en la guerra de 41 todos los territorios que le pertenecían al Ecuador, sino como un héroe, aquel que tuvo que tomar una decisión a prisa con tal de salvar a Guayaquil de las manos de nuestros vecinos peruanos, sabiendo, siempre recordando que quien firmó el tratado fue el doctor Donoso, no fue él, un liberal. Y los liberales atacaban a este hombre honesto, correcto, el doctor Arroyo de Río, porque el doctor Donoso, que firmó el tratado en nombre de los ecuatorianos y en nombre del gobierno del presidente Arroyo de Río, era liberal. Lo que hizo el doctor Arroyo de Río fue el defender al doctor Donoso y dar la cara y poner el pecho, porque él es un hombre de alta estima, de respeto y de consideración. Esa es la historia auténtica del doctor Arroyo de Río, que hay que valorizarlo, apreciarlo y quererlo, y dejar de que él sea un villano para nosotros, sino un héroe en medio de un país crítico y caótico, y en medio de toda una guerra. Hizo obras que son importantes para el país y para toda la nación. Lo que dije ayer, lo que estoy diciendo ahora, lo que diré mañana, allí quedará para vergüenza de muchos, como hitos del fuego que delindan el campo limpio de mi acción y de los abruptos ediciales de la envidia. Desde el destierro público de su defensa, dos importantes obras de carácter histórico y político. Es interesante hablar del doctor Arroyo de Río bajo el imperio del odio y en plena vorágines, y es más tarde términos por la pendiente del sacrificio, la misma que debía ser publicada en 1992. Esto es en 50 años después de la firma del protocolo de Río de Janeiro. Lamentablemente, a pesar de haber estado impresa y lista para su edición, esta obra, por orden superior, fue incautada y se prohibió su publicación, que solo se realizaría en 1998. Fue publicada esta obra majestuosa cuando el gobierno del doctor Yamil Maguad concluyó en el largo proceso de limitar la frontera entre Ecuador y Perú, aplicando lo estipulado dentro del protocolo de Río de Janeiro. Recién en esa época sale en publicación esta obra gloriosa que hablaba del doctor Arroyo de Río. Pero con el doctor Yamil Maguad, que fue alcalde, él fue alcalde también de Quito y fue presidente de la República en un periodo corto, no duró mucho la presidencia. Pudo lograr establecerse algunos parámetros entre Ecuador y Perú. En 1941, el debacle militar de nuestros ejércitos, la ocasión hizo que aquellos que durante muchos años se llenaron la boca con un discurso patriótico y reivindicatorio buscaran la sombra para ocultar su vergüenza.
Aunque hubieron algunos que tuvieron actitud de hombría y el valor de reconocer su equivocación, últimos años los vivió dedicados a sus actividades. El doctor Arroyo de Río fue un erudito, jurisconsulto. Su oficina en el foro, que usted lo puede, hasta hoy existe el foro, hay que dar su consultorio jurídico. Fue catedrático universitario, rector de la vieja casona, miembro de la Academia Ecuatoriana de la Lengua, de Academia de Colombia. Fue jurisprudencial de la Academia de Historia de Cartagena. Fue un hombre brillante y del Centro de Estudios Históricos Geográficos de la SOAI. Hablar de él es hablar de un hombre de modelo y de la sociedad bolivariana de Ecuador y de Colombia y también de Panamá. Eso era nuestro gran doctor Arroyo de Río, que tenemos que nosotros reivindicarlo, valorar su acción y quitarnos ese dolor interno, porque siempre en la historia se ha contado lo que no se debe de contar, pero hay que ir a una historia seria, auténtica y verdadera y ver desde la perspectiva de una historia reivindicando la vida de nuestro gran, ilustre presidente Arroyo de Río, que no era fácil, una guerra que tenía que enfrentarla con bastante valor ético y moral y dar la cara. Y en medio de todo lo que sucedió, él hizo obras importantes y obras brillantes que hasta hoy resuenan en la historia y resuenan en nuestros corazones como ecuatoriano y también como guayacense. Fue un personaje controvertido en razón de su valía, con quien cerró una época de estilo político en el Ecuador. Le tocó actuar en la peor crisis nacional habida en la República del Ecuador. Desconocido aún por su gratitud y trayectoria y el tiempo y el juicio de la historia, ha empezado a hacerle la justicia. La faceta poca conocida de él fueron su enorme calidad humana, delicadeza, de sentimiento y callada filantropía. En el 2004, con la publicación de la obra de Carlos Arroyo de Río, Martín o Traidor, el historiador Efraín Ávila Pino inició la reivindicación del doctor Carlos Alberto Arroyo de Río, de quien fuera su canciller, el doctor Julio Tobar Donoso, que él tuvo que apoyarlo, hablando del doctor Arroyo de Río, al doctor Julio Tobar Donoso. Él murió el 31 de octubre de 1969 en Guayaquil, Ecuador, a sus 75 años de edad, por una neumonía. Sus restos están en el Cementerio General de Guayaquil, en la puerta 6 y 7. Si el contenido nuestro te agrada, suscríbete a nuestro canal JB Comunicaciones y dale like a la campanita y visita nuestras redes sociales en Instagram, Facebook, WhatsApp. Estamos en algunas redes sociales, visítanos. Y eso nos da mucha alegría de seguir adelante grabando contenido y a la vez poder estar en esta nueva faceta de poder darte contenidos nuevos y darte contenido, no solamente de Ecuador, sino queremos recorrer el mundo trayendo historias como esas, porque nuestro canal es diverso. Va a haber épocas que hablamos de temas religiosos, hay épocas que hablamos de temas controversiales, pero nuestro canal tiene esa estructura realmente. Deseamos que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que el contenido que hemos dado te sirva de bendición.